Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches, que Dios les bendiga. Estamos muy contentos con la presencia de cada uno de ustedes en este tiempo del estudio bíblico en esta iglesia hispana de Coral Reef Baptist Church. Continuamos con la epístola a los Gálatas. Este es el capítulo 3, vamos a la parte 5 de esta epístola. Señor y amante Padre, gracias te damos por tu amor. Humillados te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Glorificamos y magnificamos tu nombre y prepáranos de mente y corazón para recibir la enseñanza de tu palabra. Sé con cada uno de los aquí presentes y con todos aquellos que nos pueden ver a través de la internet. Gracias por tu amor. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, esta epístola a los Gálatas ya la hemos comenzado. Este es el capítulo 3. Pero hermano, aquí podemos ver y comprender. A veces la gente no entiende que cuando estudiamos toda la Biblia podemos comprender muchas cosas. Las dificultades que tuvo que pasar el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, pues, en un sentido representa a los pastores que tienen que dirigir las iglesias, a los evangelistas, a los misioneros. La iglesia de los Gálatas fue una iglesia difícil. Algunos creen que la de Corinto también. La de Corinto fue muy difícil, pero los Gálatas también. Habían dejado el evangelio y querían volver a guardar la ley. Y fíjense ahora en el capítulo 3 cómo él comienza. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, no les habló palabras suaves. Hay gente que a veces no entiende por qué el pastor tiene que predicar de una forma. Si es bíblica, hermano, Dios habló muy claro. Y él, pues, lo que hizo fue decirle a la gente lo que tenía que hacer. Y entonces allí el apóstol Pablo comienza, Gálatas insensatos, o sea, no estamos orando sabiamente. Habían conocido el evangelio de Cristo y entonces pues se querían volver a los rudimentos de la ley. Dice, ¿quién os fascinó? O sea, ¿quién os condujo por el camino erróneo? Si yo les enseñé la verdad. Dice, para no obedecer a la verdad de qué, del evangelio de Cristo, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Eso quiere decir que Pablo les estaba diciendo, oye, Cristo fue presentado como crucificado porque Cristo al ser crucificado y morir por nosotros, cumplió la ley, pagó nuestra deuda y ahora nosotros por la fe en él tenemos vida eterna. Pero fíjense cómo comienza el capítulo 3, oh Gálatas insensatos, o sea, con falta de sabiduría. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? O por el oír con fe. O sea, a veces yo he oído a creyentes, claro, que son débiles en la fe, que no tienen crecimiento. No, porque es que a veces se predica un evangelio muy fuerte. No me diga, entonces Cristo, no puedes leer los evangelios, no puedes leer las predicaciones de Cristo, no puedes leer las epístolas de Pablo, porque, hermano, la verdad, cuando usted no la recibe, no la vive, no la acepta, le es dura a todo el mundo. Entonces, la epístola a los Corintios, la epístola a los Romanos, todas las epístolas de Pablo, él habló bien claro. Y claro, algunos se ofendían. Y entonces, ahora les dice, fíjense de qué forma él, con mucha sabiduría y con mucho amor, porque les amaba, pero también con mucho dolor, porque se habían apartado de la verdadera fe en el evangelio. Ahora, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? No se podía recibir el Espíritu. Acuérdense que en el tiempo bíblico el Espíritu iba y venía. Claro, pero acuérdense que los hombres que vivieron durante la ley, lo que los justificaba delante de Dios no era solamente las obras, era la fe de Abraham, la fe de Moisés, la fe de los profetas. Y entonces él ahora le dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? El Espíritu Santo vino a los creyentes en el tiempo de Pentecostés, pero era por la fe en Jesucristo, por creer el evangelio. Y entonces les dice muy fuerte. ¿Por qué? Porque se habían apartado y decían que tenían el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no se obtenía por guardar la ley, porque la ley no era mala. Eso lo vamos a ver en el mensaje del domingo, era buena, pero el hombre no podía cumplirla. Y ahora el Espíritu Santo se podía recibir por la fe en Cristo cuando uno escuchaba el evangelio. Acuérdense que Cristo comenzó predicando el evangelio de la buena nueva a través de la fe en él. Tan necios sois, o sea, yo a veces cuando estoy revisando estos estudios, que los reviso muchas veces para estar y para si tengo que buscar alguna nota, usted se imagina que ahora yo le diga a un hermano, oye, usted es muy necio.
pues posiblemente se ofenda. Pero oye, si te estoy predicando la palabra y no la escuchas, estás obrando con necedad. Ahora, eso que está ahí, ¿qué cosa es palabra de Dios? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. O sea, les anuncié que es una obra del Espíritu por la fe en Cristo y ahora van a volver otra vez a la carne, o sea, a querer guardar la ley, lo cual era imposible. Repito, la ley, Pablo lo aclara, era buena, justa y santa, pero nadie la podía cumplir. Por eso vino Cristo para cumplirla y por la fe en Él pasarla a nosotros. Entonces, cuando yo estaba viendo esta parte de Gálatas capítulo 3, que además que tiene 6 capítulos, me doy cuenta que todo lo que tuvo que pasar al apóstol Pablo, porque a Pablo le dolía mucho esto. Había estado mucho tiempo predicando el evangelio allí, pero muchos no lo habían entendido, se habían desviado. Tan necios sois, oye, no comprende que la fe nos libera del cumplimiento de la ley en el sentido que Cristo la cumplió. Y entonces, habiendo comenzado por el Espíritu, por la obra del Espíritu Santo en la vida del que cree, van a volver ahora a la carne a querer guardar la ley, lo cual era imposible. Yo lo dije ya, lo he dicho muchas veces, nadie pudo cumplir la ley. El único que cumplió la ley al dedillo fue Cristo, que era el Dios encarnado, es el Dios encarnado. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Pablo fue bien claro. Hermano, ¿saben lo que pasa? Que cuando algún hermano se ofende, pues esto no lo ha leído. Tantas cosas habéis padecido en vano. Él les quiso decir, oye, ustedes pues padecieron, unos por el evangelio y otros por la ley. Dice, si es que realmente fue en vano. Claro, en esto se refería, tantas cosas habéis padecido en vano. O sea, les estaba hablando de aquellos que habían creído en Cristo, que habían aceptado la fe en Cristo y habían entendido que era por gracia, no por las obras de la ley. Dice, tantas cosas habéis padecido en vano. O sea, todos aquellos que al comienzo padecieron, entonces ahora lo habían desviado para que entonces volvieran a la ley. Pero entonces le dice, si es que realmente fue en vano, porque entonces quería decirle, oye, si ustedes padecieron muchas cosas y ahora están volviendo a lo mismo, entonces quizás no fue realmente un padecimiento real. Eso es lo que significa. Claro que es duro, pero Pablo fue bien claro y eso nos ayuda a nosotros. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Esto está más claro que el agua, pero ¿saben qué? Muchos creyentes no lo entienden. Tristemente, no muchos, pues, quizás algunos no puedan venir, pero otros no vienen al estudio bíblico. Les voy a decir esto y yo siempre he orado mucho por esto. Ya hay iglesias que no tienen estudios bíblicos. Porque deja ver si digo esto, lo he dicho otras veces. Estudio bíblico no es coger un pasaje y dar un devocional. Eso usted me perdona, eso no es estudio bíblico. Estudio bíblico es escudriñar la escritura y dedicarles tiempo. Estos estudios que yo estoy presentando y todo lo que he presentado me toman mucho tiempo. Algunos me han tomado meses, otros más de 1 año o 2 años. Pero ¿saben qué? La gente a veces no viene. Ahora, si alguno de ellos preparara una comida con gran esfuerzo, invitara a hermanos de la iglesia, y además que fueran 1 o 2, ¿quién los escuchara? Oye, pero ¿cómo es posible? Preparé una comida tremenda, me gasté tanto, y además que vinieron 2. Ay, entonces la comida espiritual la estás desperdiciando. Yo he hablado con muchos hermanos aquí. A mí no me preocupa si al estudio bíblico vienen 2, yo voy a seguir dando el estudio bíblico. Porque el estudio bíblico, muchos los están viendo. Saben que cuando yo pongo ahora el estudio bíblico, enseguida que yo voy para la casa, muchos entran porque ahora los miércoles en las iglesias no hay estudio bíblico. Muchos lo han hecho porque tienen el Club Aguana y lo hacen el viernes. Pero ya algunos ni el viernes ni el miércoles. Entonces, oye, ¿y entonces el estudio bíblico dónde se queda? Ah, no, es que yo con el mensaje del domingo. Ah, y entonces tú comes 1 vez a la semana. Tú comes el domingo nada más. Entonces te pasas lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado a capela. Nada más que tomando un poquito de agua. No me digas. Tú comes todos los días. Desayuno, almuerzo y comes. Merienda y a veces por la madrugada te levantas, ir al refrigerador. Y entonces la comida espiritual, ¿dónde la dejamos? Eso es lo que yo estoy diciendo. Entonces Pablo por eso estaba allí dolido. Porque dice, aquel pues que os suministra el Espíritu, que es por la fe en Cristo, y hace maravillas entre vosotros, porque muchas maravillas hicieron, muchos milagros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Era por la fe en Cristo. La ley era buena, pero nadie la podía cumplir. Así que la carta a los Gálatas, ojalá que otros que no
pueden venir. Yo sé que algunos no pueden venir, pero otros no vienen porque no vienen, tan sencillo. Ojalá puedan escuchar esto y escudriñar. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, la pregunta, eso está en la Biblia, eso está en Génesis. ¿Qué fue lo que justificó a Abraham? ¿Las obras? No, fue la fe. Ahora, Abraham no fue un hombre de fe que fue llamado de Ur de los Caldeos, un país que era pagano. Tenía él allí, pues, una edad ya avanzada, ¿verdad? Y su esposa también. Y entonces Dios lo llama. Dice, de ti voy a hacer una descendencia grande. Y entonces él creyó a Dios. Ok, yo me voy. Siendo él ya una persona avanzada que no podía tener prácticamente ya hijos y su esposa estéril. Él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, que la fe en Dios le fue contada por justicia, porque lo que enseñaba la ley era, si uno guardaba la ley, le era contado por justicia. Claro, siempre he dicho que la ley fue la preparación para que viniera el Mesías. Pero él después le dice a los Gálatas, porque se habían apartado, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, lo que justificó a Abraham delante de Dios fue la fe, no las obras, porque aunque las quisiera hacer no las podía cumplir todas. Saber por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Así fíjense cómo es la cosa. Saber por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea, la fe, pues, los de la ley decían, si no hacemos esto, no obtenemos el agrado de Dios. Y claro, Dios lo hacía con un propósito para que le buscara. Pero lo que verdaderamente nos justifica delante de Dios es la fe, que es la confianza en Dios. Saber por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham le creyó a Dios. Confió en Dios, no dudó de Dios. Hermano, a veces creemos que estos personajes no eran reales. ¿Que Abraham no quería a Isaac? Claro que lo quería. Además lo tuvo en la vejez, siendo él de 100 años, ya Sara tenía 90. Y entonces Dios lo manda a sacrificarla, el único hijo que tenía, porque el otro no era el heredero, el que tuvo con Agar, que fue un error que él cometió. Y después Dios se lo dijo. Pero él no tenía fe, él no era un hombre real, pero confió en Dios. Porque a veces yo creo que hay creyentes que leen la Biblia y creen que estos personajes no existieron. No, esos fueron personas iguales que nosotros, pero confiaron en Dios. Entonces hoy en día, si queremos tener bendición, también tenemos que confiar en Dios, a pesar de las dificultades que podamos tener o de las pruebas que tengamos en nuestra vida. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, a los que no eran del pueblo de Israel, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Eso está en el capítulo 12 de Génesis. En ti serán benditas todas las naciones. Ahora, ¿cómo fueron o cómo han sido benditas en Abraham todas las naciones? Porque de Abraham, del pueblo de Israel, vino el Mesías. En ti serán benditas todas las naciones. Aunque Israel en su gran parte no ha aceptado el Mesías, pero de ahí el Mesías vino de Israel. En ti serán benditas todas las naciones. Saben que a veces yo digo, bueno, porque a veces he oído a creyentes, inclusive a algunos pastores, que no hablan muy bien de Israel, que Israel está ahora cometiendo pecado, yo lo sé, que tiene cosas que no agradan a Dios, sí, pero sigue siendo su pueblo. Entonces, yo tengo que confiar en que Dios no se equivoca. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Todo lo mal que ha hecho Israel a través de toda su historia, Dios se ha ocupado de ello. Ahora, no se ocupe de usted, Dios se va a ocupar. Es como que ahora usted tenga 3 hijos. Usted tiene vecinos a este lado, vecinos a este otro lado. Sus hijos se portan mal, ¿quién los disciplina? ¿Usted, que es el papá o la mamá? ¿Usted permite que el vecino venga a disciplinarlo? No, usted no se mete en esto, estos son mis hijos, usted no tiene que venir a disciplinar. Entonces Dios es igual. Entonces la gente quiere disciplinar o hablar en contra de Israel. No, de eso se va a ocupar Dios, pero sigue siendo su pueblo. Y la evidencia es, y bueno, he repetido esto muchas veces porque hay gente que no lo entiende. Israel está en la misma tierra que pertenecía a la tribu de Judá y tiene por capital Jerusalén, la misma que hace 3000 años la fundó o la decretó o la ordenó por la voluntad de Dios el rey David. Entonces eso me tiene que decir algo. Oye, si está en la misma tierra que tenía la tribu de Judá, de donde vino el Mesías, porque fíjese que Israel lo que tiene es un pedacito, pero acuérdense que Israel era muy grande, pero la tribu de Judá más que tuvo 2 tribus y las otras 10 tribus eran los de Samaria.
los samaritanos que se apartaron y se contaminaron primero con los de Judá, aunque los dos después fueron llevados cautivos. Pero la tierra está allí, o sea, en la misma tierra. Entonces, en ti serán benditas todas las naciones. O sea, la Escritura pues dice que la bendición viene por la fe. Y eso fue lo que Dios hizo con Abraham. La fe permitió que de Abraham viniera el Mesías, el pueblo de Israel, y después el Mesías. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. O sea, lo que quiere decir, los que somos de fe, pues somos bendecidos con la confianza, con la fe que tuvo Abraham al confiar cuando Dios le llamó. Porque yo a veces cuando leo la Biblia, hermano, no se crea que yo la leo así superficial, yo me introduzco. Si yo digo, bueno, vamos a suponer que yo hubiera estado en Ur de los Caldeos. Si no me equivoco, creo que Abraham ya tenía así 75 años. Sara era estéril, él le llevaba 9 años, así que tenía quizás unos 64, más o menos. Y entonces estaba con su familia. Dios se le aparece, que no lo conocía, aunque él todo indica que no participó de aquella idolatría de Ur de los Caldeos, y lo llama. Y él confió en Dios y dejó toda su familia. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Pero Abraham le creyó a Dios. Por eso de Abraham vino el Mesías. Por eso lo que justificó a Abraham no fue las obras de la ley, sino la fe. Y entonces, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. O sea, somos bendecidos si lo que nos mueve es la misma fe que tuvo Abraham. Fe es la confianza plena en Dios. En medio de toda dificultad, en medio de lo que pasa, yo tengo que confiar en Dios. Que tenemos pruebas, yo lo sé. Estaba hablando ahora con el hermano Javier y yo con otros hermanos. Todos tenemos pruebas. ¿Quién no tiene pruebas aquí? ¿Quién no tiene dificultades? ¿Quién no tiene preocupaciones? Todo. Pero la fe en Dios nos tiene que sostener. Yo tengo mis preocupaciones, yo tengo mis pruebas, pero se las tengo que depositar a Dios. Y yo lo hago todos los días. Y no una vez, varias veces. Señor, gracias que te tengo a ti para poder depositar mi confianza en ti, sabiendo de que tú me vas a dar lo que yo necesito y me vas a cuidar. Vas a cuidar a mis hijos, vas a cuidar a mi familia, vas a cuidar la iglesia, vas a cuidarme de los enemigos que yo no conozco, que a veces no lo sabemos, pero que están allí. Así que él le dijo, de modo que los que son de la fe son bendecidos precisamente por Abraham, que creyó a Dios. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque ellos querían volver a la ley. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Eso está en Deuteronomio 27. Lea Deuteronomio 27 y el 28. Deuteronomio 27 y 26. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas. O sea, la ley era buena, pero si usted no la cumplía, pues no tenía la bendición completa. Entonces eso es lo que le estaba tratando de recordar nuevamente Pablo a los Gálatas, que ya se lo había enseñado. Entonces, Pablo hizo su obra misionera, dejó aquella iglesia encaminada en la fe de Cristo, y cuando él regresa, o después, entonces ve que todo se había cambiado. No. Entonces todo lo que dijo Pablo se los olvidó. Y lo que decía Pablo venía de parte de Dios. Pablo, pues, fue muy claro. Hermano, el evangelio no se puede predicar turbio. Hay que predicarlo claro para que la gente lo entienda. Lo que es pecado es pecado. Yo no puedo decir que no es pecado. Lo que es malo, lo que es bueno es bueno. Y si Dios lo dice, yo lo creo. Ahora, si algún hermano no entiende eso, bueno, es un problema grande que tiene. Y lo he dicho muchas veces, no conmigo, con Dios. Yo le creo a Dios. Abraham creyó a Dios. Creemos que cree a Dios. Eso es lo que él quería que los Gálatas entendieran. Por eso fue tan fuerte con los Gálatas. Porque aquellos que no pudieran cumplir la ley, pues no iban a tener la bendición completa que Dios demandaba. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces ahora le está recordando lo que él les había enseñado. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. ¿Por qué? Porque nadie la podía cumplir completamente. Ese era el gran problema. La ley era buena, pero no se podía cumplir. Y toda la ley pues estaba mirando al Mesías. Y entonces dice, porque el justo por la fe vivirá. ¿Cómo vivimos nosotros por fe? Confiando en las promesas de Dios. Todos los días no tenemos que decir, Señor, perdóname el pecado que cometí hoy, el pensamiento. Ayúdame a vivir agradándote a ti. Ayúdame a no desanimarme. Ayúdame a seguir predicando tu palabra.
Hay algunos que pues nos ofenden, hay algunos que quizás quisieran hacernos daño cuando predicamos la verdad, pero tenemos que vivir por la fe. El justo por la fe vivirá, o sea, confiado a que cuando yo predique palabra de Dios, usted predica palabra de Dios, cuando yo viva la palabra de Dios, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a cuidar. O sea, por la ley ninguno se podía justificar porque nadie la podía cumplir completamente. Y perdone que repite esto tanto, por eso ese era el gran problema que tenía la iglesia de los Gálatas. Por eso le digo, oh Gálatas insensatos, oye, no tienen sabiduría, no entienden que por la ley, que aunque era buena, nadie la podía cumplir, no se podía hacer salvo, a no ser por la fe. Aunque en el tiempo antiguo, la gente, claro, los hombres de Dios que tenían fe en Dios, aunque trataban de guardar la ley, lo que les justificaba delante de Dios, he dicho muchas veces, era la fe, no las obras, porque las obras no podían cumplirlas. ¿Tuvo Moisés fe? Sí. ¿Tuvo Daniel fe? Sí. ¿Tuvieron los profetas fe? Sí. Aunque estaban bajo la ley, pero la fe era lo que justificaba delante. Y eso era lo que le pasaba tristemente a los Gálatas, y por eso Pablo fue bien fuerte. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ello. O sea, la ley no es de fe, porque la ley decía, el que hiciera estas cosas vivirá por ello. O sea, Dios quería que el hombre entendiera, mira, la ley que yo doy es buena, pero tú no la puedes cumplir, pero tienes que tener la fe porque el Mesías se estaba anunciando. Ya lo he dicho, desde que el hombre pecó, en Génesis 3:15 está la primera promesa del Mesías. Entonces, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ello. O sea, si alguno podía cumplir la ley, ya. Los fariseos se jactaban de que cumplían la ley, mentira, no la cumplían. No amaban al prójimo, no ayudaban al necesitado, no cuidaban del huérfano. O sea, pero entonces la ley no era de fe, sino por obras, pero las obras era imposible cumplirlas en la parte humana, aunque la ley era buena. Y entonces él les está diciendo, ¿cómo van a dejar lo que les enseñé acerca de la fe en Cristo, de por qué Cristo vino, por qué Cristo cumplió la ley? Y por eso les dice al principio, en este capítulo 3, oh Gálatas insensatos, habéis dejado la verdad. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pablo les sigue explicando muy bien. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Con su sacrificio, Cristo nos libertó de la esclavitud de la ley. O sea, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Claro, no es que Cristo, como el Dios encarnado, se volvió maldito. No, es que al ser colgado en un madero, la ley decía, el que es colgado en un madero sería maldito. Pero él estuvo dispuesto a pagar el precio. Por eso es que si usted va, cuando se narra la crucifixión, usted va a ver que en una parte, ya cuando Cristo estaba ya en sus últimos momentos en la cruz, hubo tinieblas como por 3 horas. Todos los comentaristas, yo lo creo, en ese momento el Padre dejó solo al Hijo, porque estaba cargando el pecado de todos nosotros. Y por eso viene esa expresión, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque él estaba llevando el pecado y como el Dios Santo no podía llevar ese pecado. Ahora, Cristo había dejado de ser Dios, Dios no, pero estaba en su condición de hombre y por eso el Padre le dejó solo. Si no explicamos eso, la gente no lo entiende. O sea, estuvo dispuesto a pagar el precio mayor, ser colgado en un madero. Pero con su sacrificio, Cristo nos libertó de la esclavitud de la ley. Había que cumplir la ley, pero Cristo la cumplió por nosotros. Y claro, ahora muchas partes de la ley están vigentes. Por ejemplo, no matar, no adulterar, no mentir. O sea, todas esas cosas están vigentes. La ley moral de Dios no ha pasado. Pero ahora lo hacemos por el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros y por la fe en Cristo. Porque acuérdense que lo he dicho otras veces, si la fe no tiene obras es muerta, pero es unas obras que es producido por la fe en el Cristo, en el Redentor, en el que pagó el precio. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Para que en Cristo Jesús la bendición que Dios le dio a Abraham alcanzase a los gentiles, o sea, a las demás naciones, en eso estaban los Gálatas. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. O sea, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te bendijeren. En ti, le dijo Dios a Abraham, serán benditas todas las naciones. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Qué fue lo que Cristo le dijo unos días antes de ser crucificado y de partir? O ya después de resucitado, que se apareció a los discípulos, dice, no se vayan de Jerusalén,
hasta que no reciban el Espíritu Santo, que fue en el día de Pentecostés. Y entonces de allí, pues, salió la primera iglesia, salieron los apóstoles y los que predicaron el Evangelio. Y después Dios llamó a Pablo en el camino a Damasco. Así que a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La promesa del Espíritu recibida a través de la fe, no de las obras. La fe en que Dios, pues, obra siempre lo bueno y que la ley fue nuestra guía para llevarnos a Cristo. Pero la fe produce en nosotros la salvación. Y ahí lo dejamos porque después vamos a continuar con la segunda parte del capítulo 3. Hermano, ojalá que podamos entender que la palabra de Dios es fuerte, pero es palabra de Dios. Pablo, pues, lo entendió muy bien. No anduvo con ningún tipo de rodeos. Le dijo al pecado, pecado, a lo malo, malo, y a lo que no estaba bien, punto. Y fue muy fuerte con los Gálatas, fue muy fuerte con los de Corintios, fue muy fuerte con la epístola a Romanos, que la estamos predicando ahora. Léase todas las epístolas a ver si Pablo andaba con... Una de las epístolas, vamos a decir, porque era una iglesia que, digamos que era más dependiente de Dios, es la epístola a los Filipenses. Pero era porque ellos habían entendido el mensaje. Pero Pablo, cuando tenía que decirle al pecado, pecado, se lo decía. Hay creyentes en las iglesias, en la nuestra y en otras iglesias, que no les gusta, oye, tú eres un pecador. Ah, no, entonces que tú no eres pecador. Ya tú estás libre de pecado. No, somos pecadores. Pecadores arrepentidos y por la fe en Cristo tenemos vida. Que Dios nos ayude y ojalá que estos estudios, pues, los podamos compartir con otros y que oremos para que los que entran al internet lo puedan escuchar y se lo puedan decir a otros, para que entiendan que la fe en Cristo es la que nos da la garantía de poder vivir la vida cristiana como agrada a Dios y la garantía de poder tener ese Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad, nos guía a pedir como conviene, nos enseña lo que debemos conocer de la palabra, nos guía en el camino cristiano y nos dice las cosas que han de venir. Todo eso está en capítulo 14 de Juan, búsquelo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo y para eso está aquí. Y todos los que hemos creído en Cristo tenemos el Espíritu Santo, que está con nosotros y estará con nosotros. Y un día después estaremos en la eternidad con Dios en sus tres personas para disfrutar ese reino por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu palabra que es clara. Te damos gracias por hombres como Pablo, como Abraham, como Moisés, como los profetas que cuando tenían que enfrentar aún a reyes malvados o a naciones poderosas, le decían la verdad de tu palabra sin cambiarla, sin modificarla, sin adaptarla. Que no adornemos tu palabra, que lo que es pecado anunciemos que es pecado y que podamos también expresar que solamente el amor a Dios por la fe en Cristo nos puede dar vida eterna y nos puede ayudar para vivir la vida que a ti te agrada. Bendice esta iglesia hispana, bendice la iglesia americana y bendice a cada pastor a través del mundo entero y sobre todo en esos países que han habido tantos desastres, que hay tantas guerras, tanta oposición, tanta corrupción y tanta maldad. Gracias por tu amor. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Bien, que Dios les bendiga. Gracias por su asistencia.